que esto que, como bien decías, ¿no, Raúl? Que pues es un trabajo que implica pues dedicación, implica estar incluso nosotros en formación también, ¿no? Pues, ¿qué opinas sobre este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales a veces, ¿no? Llega a pasar que hay autoras y autores que no siempre van a estar de acuerdo, ¿no? Con la propuesta que nosotros le regresemos, ¿no? De su texto con algunas sugerencias, correcciones. Creo que principalmente parte de una base cultural, es decir, socialmente, creo que tenemos un muy mal sentido de lo que es una discusión. La gente, la mayoría de las veces, entiende una discusión como un pleito y como enojarse y como agarrarse a pedradas para ver quién tiene la razón, ¿no? Y pues no, evidentemente una discusión es otra cosa, es una exhibición de posturas para argumentar algo y si se puede llegar a un acuerdo de esa serie de discusiones, pues enhorabuena y fenomenal, ¿no? Entonces creo que esta sería como la base del problema que nos atañe a nosotros, que es discutir con los autores sobre su trabajo de corrección. Entonces, como tenemos entendido que una discusión es una pelea, creen que nosotros nos vamos a pelear contra los autores o que los autores tienen que pelear contra nosotros por defender su cuento. Y pues esto es absolutamente falso. También tiene que ver con una formación como profesionales. Creo que la profesionalización en el ámbito literario todavía es muy incipiente, porque tanto editores como autores, hay una gran cantidad de ambos bandos que todavía no tiene claro cuál es el papel de cada uno. A los autores les falta entender muchas de las veces, ¿no? que el editor no es un enemigo a vencer, que no es un obstáculo que hay que superar y que el editor es un bobo que no entiende los textos y que los quiere hacer a su modo, ¿no? Y entonces el autor, en su genialidad, va a esclarecer todas las dudas que el editor tenga porque el editor es un mal lector. Y ahí es donde entramos en conflicto. Yo también he tenido algunos problemas, incluso he llegado a descalificar a algún autor por este asunto, porque no entendieron el papel. En primer lugar, hay que señalarlo sin pelos en la lengua y sin eufemismos. Todos los textos que un escritor escribe tienen que corregirse. Todos. Así seas Carlitos Fuentes o seas Serenita Poniatowska, bueno, sobre todo Elena Poniatowska, ¿no? Hay que corregirle los textos. A ellos siempre, porque una cosa es lo que el escritor tiene en mente, lo que cree que está diciendo, y otra cosa es lo que el texto está diciendo en sí mismo. Voy a regresarme a las bases del taller, ¿no? Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que está escrito en el texto. Como el texto es un ente independiente del escritor, no podemos recurrir al escritor a preguntarle, oye, ¿qué quisiste decir en esta línea? Oye, es que no me quedó claro qué terminó el cuento. Es que me faltó entender en esta parte, está muy bonita, pero fíjate que no la entendí. Bueno, como ningún lector puede recurrir al autor y ningún lector debería acudir a un autor para preguntarle qué quiso decir en ese texto, es por eso que el texto tiene que ser lo más claro, lo más contundente y lo más entendible posible. Como el autor está muy cerca de su propio texto y él cree que lo que ha dicho es todo lo que hay que decir, el editor, los editores somos estos lectores especializados. Pequeña contradicción con la idea de que los editores no entendemos. No sé si les ha tocado leer este tipo de argumentos donde dicen los editores que rechazaron a J.K. Rowling con Harry Potter deben estar arrepintiéndose por el fenómeno mundial que se formó. Bueno, es que una cosa es el fenómeno comercial mundial que representó y otra cosa es el texto. Absolutamente. Yo creo que el texto, si era malo, había que rechazarlo sin chistar, ¿no? Independientemente de eso, los autores deben entender eso. Todos los textos tienen que corregirse. Jamás ningún editor serio, y por serio me refiero a que se tome su trabajo pues, con la seriedad que merece, ¿no? Es decir, va a poner sangre, sudor y lágrimas muchas de las veces en este trabajo, va a desvelarse, va a desvivirse, va a hacer lo mejor para que este texto llegue y encuentre su mejor versión, porque al final de cuentas eso es lo que hace un editor, buscar la mejor versión de un cuento. No es escribirlo, reescribirlo, ni rehacerlo a capricho. Pues no, para ese caso nosotros nos ponemos a escribir. Digo, Daniela, tú y yo lo sabemos, somos escritores también. Nosotros tenemos nuestras propias historias y nosotros también tenemos que pasar por el proceso de revisión y corrección
por parte de otros editores. No podemos simplemente porque somos los editores de nuestra casa decir, ah, no, a mí ya no me van a corregir mi cuento. No, pues todos los cuentos merecen y tienen que pasar por ese proceso. Entonces, cuando los autores no entienden, y no lo entienden no porque sean bobos o porque sean flojos, no estoy tratando de decir eso. No lo entienden porque les falta el recorrido necesario para entender cuál es el papel de cada uno. Ese es a lo que me refiero con la profesionalización de ambas disciplinas. El escritor tiene que ser lo suficientemente profesional para entender esto. El editor no es un enemigo, es alguien que va a potenciar su trabajo. Y el editor tiene que entender que el escritor no es papá Dios, no es la Santísima Virgen a la que no le puedes corregir ni una coma. No, por Dios, porque en alguna discusión en redes sociales que tuve también cuando yo tuve que descalificar a un autor era, no, pues que si los autores no están de acuerdo con que les corrijan el texto, pues entonces hay que publicarlo tal como se los mandaron porque ya lo aceptaron. No, bueno, yo no sé quién haga eso, pero estoy seguro que quien lo haga, su proyecto editorial, le vamos a encontrar falencias terribles, ¿no? Por eso, porque el editor también tiene que profesionalizarse. No importa que no vayamos a las universidades, ¿no? Esta es otra cosa que también suelo decir en mis conferencias, en el taller, en los espacios públicos. Hay muchas formas de formarse y de profesionalizarse. Una es la vía académica, por supuesto, que te va a llevar por un recorrido muy particular y muy establecido. Está la vía independiente, volvemos a las formas independientes, que no por independiente quiere decir que sea de menos calidad o que sea prescindible, por supuesto que no. Yo, como lo que mencionaba al principio, cuando edité este primer libro, es que hay que ponerse a estudiar, y ponerse a estudiar no significa pasar una materia con una calificación. Estudiar significa asimilar lo que uno está estudiando, valga la redundancia otra vez, ¿no? Es decir, tienes que asimilar la materia de tu disciplina. Si vas a escribir textos, tienes que entender, por lo menos visualmente, ahora sí que como los niños cuando están investigando el mundo, ¿no? Que rompen, destripan, desarman las cosas para entender sus mecanismos. Lo mismo pasa con el editor. El editor tiene que destripar el libro para saber cómo está constituido, porque si no es capaz de hacer eso, ¿cómo va a entender de qué va su oficio? Entonces, cuando llegamos a esta parte de la confrontación de editores contra autores es porque no hemos entendido, dependiendo quién sea el que comience el conflicto, no hemos entendido nuestros papeles. Los autores creen que han dicho todo lo que tienen que decir. Los editores tenemos que hacerles ver que no es cierto. No porque nos caigan mal ni porque queramos demostrarles que son unos mediocres o que les falta talento. No. Es porque nuestra mancuerna editor-escritor va a producir algo que es extraordinario, que es el texto literario. Esa es toda nuestra función. No podemos ofrecer a los lectores algo que tenga carencias evidentes, tanto editores, porque nosotros somos los que ponemos la cara, los editores. Nosotros somos los que ponemos el prestigio en juego. Nosotros somos los que decimos, yo elegí este cuento porque tan, ¿no? Los escritores están poniendo todo el trabajo creativo. Bueno, pues vamos valorándonos cada uno, ¿no? Yo aprecio tu creatividad. Tú valora mi trabajo para revisar, corregir y editar tu texto. ¿Por qué? Porque lo único que quiero es que quede en la mejor versión posible. Claro que vamos a poder entablar diálogo, que si yo a lo mejor interpreté mal una corrección, tú me lo digas, ¿no? Que me menciones, a ver, aquí yo quise decir esto. Ah, ok, entonces ya entendí hacia dónde voy, yo recompongo lo que hice. Pero creo que el principal problema es eso, nos falta profesionalizarnos en muchos ámbitos, en muchos sentidos, y sobre todo en este espacio de la independencia.